Grabando. Bueno, amigos del canal de Carino, una vez más, bienvenido aquí a vuestro canal. Hoy estoy muy contento porque tenemos aquí a una persona maravillosa que vamos a hablar mucho de temas empresariales y como siempre digo, todos los temas que hablamos, sobre todo si hablamos de empresas y todo eso, no es solamente para empresarios, sino que puede interesar a todo el público en general. Bueno, tenemos aquí entonces a Alex Ochoa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alex? Hola, muy buenas, Andrés. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Muy No, bien. gracias a ti. Vamos a hablar de su libro, Actitud Salmón, que es un libro que a mí me ha encantado, pues de un libro que he leído, pero tengo que volver a leerlo, porque siempre yo los libros que me gustan mucho, me gusta subrayarlo, comerlo, como digo yo, con calma, ¿no? Entonces es un libro que ahora aconsejo a todos, después también al final del vídeo pondré el enlace para que las personas puedan también saber dónde comprarlo, dónde adquirirlo. Bien, Alex Ochoa de Aspuro, de Bilbao, ¿no? Está bien de Bilbao. Preséntate un poquito, brevemente. ¿Quién es Ale? Bueno, yo me dedico al tema de la consultoría de marketing. Bueno, vengo del mundo, en realidad vengo del mundo de las bellas artes, pero he ido subiendo al diseño gráfico, comunicación, branding y marketing, ¿vale? Y mi obsesión principal es unir mis dos pasiones, que es la creatividad y el mundo de la estrategia, y eso me ha llevado a ser un inquieto de la diferenciación empresarial. Es decir, ¿por qué me compran a mí y no a mi competencia? ¿O por qué me vas a comprar a mí y no a mi competencia? ¿No? Esa es la pregunta para mí clave que hay que resolver y por eso nace Actitud Salmón, ¿no? Buscando las respuestas a esa pregunta. ¿Por qué algunas empresas, ¿no?, consiguen que el cliente vaya con ellos y otras no, ¿no? Y sí que creo que es una pregunta que verdaderamente no nos la respondemos de forma sincera y es uno de los principales problemas que tienen las pequeñas empresas bajo mi punto de vista, ¿no? Correcto, sí. De hecho, la primera pregunta que te voy a hacer se enlaza un poco en el título, ¿no? Dice, ¿tenemos que nadar contracorriente para obtener mejores resultados eso, en la vida y en la empresa, ¿no? Tenemos que ser un poco como dices tú en el libro, actitud salmón, ¿no? Tener esa actitud de ir en contracorriente, ¿no? Sí, bueno, para mí es una forma de definir que hay que buscar un camino propio y hay que salirse un poco de todo de todo el volumen, ¿no? Y todo el ruido que hay en tu mercado. ¿Qué sucede? Que ahora casi todos los mercados tienen más oferta que demanda y en realidad sí que es verdad que nuestro cerebro está también bastante programado para seguir al rebaño, como digo yo, ¿no? Y cuesta salirte de ese rebaño e intentar hacer una propuesta diferente. Y entonces lo que yo busco en Actitud Salmón es cuáles son los mecanismos, ¿no?, para hacer esas propuestas diferentes y salirse del rebaño. Una frase que pongo en el libro que no es muy correcta, pero que ha gustado mucho, es la de que si sigues al rebaño acabarás pisando mierda, ¿no? Que es muy explícito, pero se entiende un poco cómo funciona esta forma de pensar. Claro, porque si todo el mundo hace siempre lo mismo, ¿no? Claramente tendrá siempre los mismos resultados. La forma más lógica es cambiar lo que estás haciendo. Si tú ves que en tu empresa algo no va bien, ¿no? Intentar cambiar la forma de hacer las cosas y eso cambiará Claro, aquí hay seguramente. un tema, bajo mi punto de vista, orientación hacia el mercado, la propuesta de valor, el cliente al que vas. Entonces, este libro analiza mucho eso, ¿no? Clientes que están desatendidos, que nadie les hace caso, porque algunas empresas apuestan por esos pequeños clientes, pequeño grupo de clientes que en realidad le dan muchos beneficios, ¿no? Parece que siempre tenemos que ir al mismo tipo de cliente. Entonces, en el libro se analizan las distintas áreas donde yo puedo ser más salmón, ¿no? Y esa es un poco la idea principal. Sí, la verdad que sí. Segunda preguntita, según tu experiencia, ¿cuál es el mayor problema al que se enfrenta los empresarios noveles? ¿No? Empresario, no me gusta mucho el término novel, pero bueno, uno que empieza, ¿no?, a ser empresario, ¿cuál es la dificultad? Que la primera dificultad es más importante. Bueno, yo en realidad mi especialización está más centrada en B2B, ¿no? Empresas que venden a empresas, pero sí que el libro está muy centrado en el B2C, también pequeños negocios y tal. Pero sí que verdaderamente uno para mí mis obsesiones es que casi todos los empresarios, y noveles sobre todo, siempre piensan a partir de ellos, ¿no? ¿Qué pueden ofrecer? ¿En qué son buenos? Y en qué experiencia tengo. Y yo creo que la clave está justo al revés, es pensar desde la demanda hacia la oferta. ¿Qué problemas hay que no estén bien resueltos, ¿no? Y cómo uno yo mi experiencia y mi conocimiento a ese problema. O sea, es decir, primero tengo que pensar en la demanda, analizarla muy bien, entenderla muy bien, saber cuáles son sus problemas, hacer como si fuese yo una especie de mentalista que digo yo, ¿no? Que lo conozco tanto que casi puedo leer su mente y sus problemas y conseguir que mi oferta entre perfectamente, ¿no? Y entonces
Eso es uno de los problemas que suele tener, y otro de los problemas grandes que veo yo en los pequeños negocios es que confundimos una cosa que llamo yo el formato y el valor, ¿no? Es decir, el valor que yo aporto y el formato en que lo doy, ¿no? Mucha gente se centra en la tienda, mucha gente se centra en el espacio, y lo que hay que aportar es qué estoy dándole al cliente por lo que esté dispuesto a pagar, ¿no? Y entonces, si entras un poco en esos elementos tan finos, es donde verdaderamente vas a encontrar oportunidades, porque quizás otros empresarios similares a mí no se hacen esas preguntas, ¿no? Esa es un poco la idea. Claro, porque además estamos en un mundo cambiante, muy acelerado ahora, que lo que estaba haciendo ayer a lo mejor ya hoy no te sirve. Entonces, tiene que buscar siempre, yo creo que el empresario ahora tiene que ser muy flexible y buscar simplemente soluciones, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, con la pandemia, antes de la pandemia, el tema delivery tenía sí una cierta explotación, pero después de que ha empezado la gente, todo el mundo claramente no podía acceder a las tiendas y todo eso se ha hecho un boom tremendo, ¿no? Entonces, el que tuvo visión de negocio, pues, ya dice, ya hizo negocio ahí, ¿no? Bueno, no hablamos Sí, después de mascarilla y todo esto, porque sí, ya bueno, eso hay... es un tema que yo sí que suelo hacer una pregunta cuando hago las charlas y tal, a ver quién ha hecho en el último año, quién ha hecho cambios en su producto o en su oferta por cosas por cosas que ha escuchado a su cliente, ¿no? Que para mí es donde está la historia. Yo ahora mismo en mis nuevos productos, este verano estaba haciendo cambios por cosas que veía que mis clientes me estaban diciendo o no me estaban diciendo, ¿no? Quizás no convertía suficiente porque el formato del producto no era el bueno, y entonces cuando tienes varios clientes que no te compran consecutivamente, cuando no te están diciendo cosas, pero te las están diciendo en realidad, ¿no? Y es cuando tienes que decir, vale, pues aquí hay un problema de ajuste entre el producto y el mercado que tengo que ver, ¿no? Y esa obsesión por ajustar es la que para mí hace que los negocios funcionen. Y siempre hay que escuchar al cliente, ¿no? Lo que te pide, ¿no? Sí, Vamos, es una cosa que se dice mucho, lo de escuchar al cliente, y se hace poco, ¿no? Bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es complicado, porque va a hacer que algunos de tus cimientos tiemblen, ¿no? Tú tienes tu negocio ya que crees que está muy bien. Yo siempre digo, ayudo a muchos emprendedores que creen que su mayor éxito es conseguir levantar la persiana del negocio. Y es cuando verdaderamente digo, eso es lo fácil. Lo difícil es llenarlo de clientes, ¿no? Y parece que esto es una tontería, pero en realidad conseguir el préstamo o el dinero para poder comprar, para poder montar, parece que es donde hay que poner el foco, y quizás si cambiamos la mentalidad eso no es tan importante. Entonces yo sí que también trabajo muchas metodologías para emprender con bajo riesgo, ¿no? Para entender mucho mejor al cliente, para hacer pruebas de concepto y tal, que creo que ese tipo de cosas se utilizan poco y son muy valiosas para verdaderamente ajustar, ¿no? Ajustar todas metodologías Lean Startup, un poco todo eso, yo creo que hay que interiorizar a la hora de lanzar un negocio o un negocio novel. estoy muy de acuerdo contigo. Bien, completa la frase. Mi juventud ha sido... Divertida, divertida, sí, sí. Bien, muy bien. Mi juventud ha sido divertida. Bien. Pero, ¿cómo decirte? Tú has estado ahí en Bilbao, ¿no? Cerca de Bilbao. Has nacido ahí, te has criado en el pueblo ahí cerca, ¿no? Sí, yo creo que es divertida y creativa, ¿no? Sí que es verdad que es una cosa que yo hasta tener ya una edad, que ya tengo 52 años, no me he dado cuenta, ¿no? El papel que ha jugado para mí la creatividad en mi forma de entender los negocios, que hace que, bueno, pues que quizás tenga la cabeza estructurada de una forma y otra gente que tiene estructurada más al dato. Yo con los datos no me muevo bien, ¿vale? Cada uno está en un entorno, ¿no? Entonces, esta parte de la creatividad que me viene a mí de mi época de formación principalmente, pues hace que verdaderamente siempre vea la cara B, ¿no? De las posibilidades, y eso me está ayudando mucho a abrirme paso en los negocios que yo genero y la forma de asesorar, ¿no? So, ya te digo que la creatividad es diríamos, la palanca que más utilizo a la hora de pensar otras formas de monetizar, otras formas de acercarte al cliente, otras formas de encontrar un canal, qué cliente está desatendido, cómo le podemos llegar al cliente desatendido, ese tipo de cosas, buscando esos huecos que nadie explota y que verdaderamente es donde creo que están las oportunidades, que creo que todos los mercados tienen oportunidades si buscas, si los miras con las gafas que tienes que mirar, ¿no? Esa es un poco la idea. Claro, sí. Aparte que la creatividad la tiene que sacar, porque si una persona que no saca su creatividad, lo que hace es sufrir, porque esto es algo que es un don divino, es un don que tenemos dentro y hay que sacarlo lo que se puede. Sí, Bien, luego sabiendo que nuestra mente tiende a cortarnos toda iniciativa, ¿no? Porque siempre se ha hecho así,
eso en mi mercado no funciona, ese tipo de cosas siempre están ahí para cortarte el rollo, porque claro, proponer cosas diferentes tiene mucho desgaste de energía y eso muchas veces es complicado. Vale. Esta pregunta es solamente para saber tu opinión, ¿eh? Vale. Entonces, muchas empresas se están quedando sin pago en efectivo, ¿no? Porque casi todos los clientes pagan con tarjeta. Yo como, si yo soy vendedor profesional y me muevo en ese ámbito, estoy notando que si después, bueno, muchos analistas y otras personas que he escuchado también piensan lo mismo, ¿no? Entonces, esa falta de cash flow, de cash, puede suponer un problema en la empresa de supervivencia. Mira, Andrés, yo creo que este mismo problema que ahora se está viendo con el tema de las tarjetas de crédito, yo que estoy en el mundo del B2B, creo que se vive desde hace mucho en el B2B por un motivo, ¿no? Porque hay muchas empresas que pagan 60, 90, 120, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido muchas empresas B2B que han tenido que cerrar porque dan servicios o hacen compras, ¿no? Y les pagan a 90 días, compran a grandes empresas, o sea, venden a grandes empresas que parece que es un súper logro y las grandes empresas te acaban apretando, ¿no? Y eso que ha sucedido en el B2B creo que ahora está también pasando en el B2C. Yo ya te digo que tengo menos experiencia, entiendo que puede suceder, porque entiendo que el pago con tarjeta siempre va a ser una especie de pago retrasado, ¿no? Y entonces ahí es cuando hay un problema de flujo de caja, que sí que ha pasado en los negocios de vender de empresa a empresa o incluso de empresa a institución, ¿no? Las instituciones también siempre han pagado con una demora y entonces o tienes bien estructurada la tesorería para pagar a la gente y pagar los proveedores o tienes que o no puedes dar el servicio, ¿no? Exacto, sí, sí. No, es un problema que efectivamente, eso. Y aparte que, bueno, con el cash, cuando hay cash se hacen muchas cosas, ¿no? Se puede hacer, no se necesita para comprar mercancía al último momento, etcétera, todo. Y claro, es un problema, yo creo que sí, un problema que, bueno, lo veremos ya en esta fase, en estos próximos meses, cuando ya la economía va a estar un poquito más apretada para todos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una persona con visión de negocio y otra que no la tiene, ¿no? Por ejemplo, te hago un pequeño ejemplo, yo tengo una amiga que bueno, tenía una empresa, ella se ha visto como todo, como casi totalidad de la persona de empresario con el tema de la pandemia, pero ya ha tenido visión y ha cambiado, ¿no? La ha hecho, por ejemplo, la online, después la ha vuelto a poner otra vez físico, o sea, yo digo, yo le he dicho, yo tú tienes una visión increíble, cosa que yo, por ejemplo, muchas veces me cuesta, ¿no? De tener las cosas claras en los negocios, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre eso? O sea, ¿cómo es posible que una persona tenga esto y cuál es la diferencia, ¿no? Entre una persona y otra? Yo creo que la visión es una cosa clave, ¿no? Sobre todo en el entorno en el que nos movemos, porque lo que hace la visión, bajo mi punto de vista, es como levantar la cabeza y ver un poco los diferentes caminos, ¿no? Y yo siempre suelo decir, es como si fueses con la brújula y con un machete por la selva, ¿no? Y más o menos tu visión ya te dice hacia dónde tienes que ir. Y sí que es verdad que hay gente que tiende quizás a hacer el trabajo más táctico y quizás más a corto plazo, ¿no? Y entonces les cuesta mucho más saltar para mí la visión lo que te ayuda es a saltar esas paredes tan altas que se nos presentan de repente, pues porque ha habido un cambio en el mercado, ha habido un cambio tecnológico o tal, ¿no? Y yo creo que es un tema, eh, no sé, yo siempre digo que los empresarios que yo me considero una persona muy centrada en la búsqueda, ¿no? Estás continuamente buscando. Entonces, una persona que está orientada continuamente a buscar es una persona que está intentando encontrar esa visión si no la tiene, ¿no? Entonces, sabiendo que vas a tener que saltar muchas barreras. Entonces, bueno, es una cosa muy necesaria, pero tampoco te sabría decir ahora mismo cómo se puede practicar para tenerla, ¿no? Lógicamente es también una forma de entender que los negocios no son lineales, que va a haber que haber ramificaciones y que hasta hay que estar preparado para ello. Y luego yo creo que también todo es mucho también la formación, ¿no? Formación continua y la preparación personal o de grupo para intentar entender que en estas circunstancias de tanta incertidumbre hay que tener muchísimas más herramientas, ¿no? Entonces eso yo creo que también puede ayudar a tener una visión, porque quizás las personas que no tienen tanta visión es porque, bueno, están acostumbradas a trabajar en un marco muy concreto, muy cerrado, muy controlado y cuando eso se rompe, pues se quedan como bloqueados, ¿no? Entiendo que va un poco por ahí. Exacto. Y aparte de eso, que para mí los empresarios son unos valientes, porque arriesgan cada día, arriesgan, o sea, saben, no pisan nunca sobre el terreno seguro, ¿no? Es un poco así, ¿no? Entonces,
y además que un país son pues, de la fuerza de un país. Un país debería promocionar los empresarios, porque siempre digo, sin empresarios no hay trabajo. O sea, es que, o sea tú puedes promocionar la fuerza laborativa, pero la fuerza laborativa sin empresarios no es nada, porque siempre debe haber alguien que te contrata, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la fuerza de un país es eso y yo siempre lo defenderé porque tengo muchos amigos empresarios y creo que tú estás de acuerdo conmigo que esto es ser valiente, ¿no? Sobre todo emprender en Sí, España hay que ser muy valiente, ¿no? para mí hay una cosa que es clave, que la repito muy a menudo, que es, para mí hay un concepto que es la energía, ¿vale? Que no sé cómo, se habla mucho de ella últimamente, pero es que yo soy súper fan de ese concepto porque en realidad lo que a ti te hace tener esa visión y seguir buscando y seguir dando pedales es tener energía. Yo durante mi época de emprendimiento ha habido épocas en las que me he quedado con cero energía y casi el motor se para y se para todo, ¿no? Entonces, sí que es muy importante rodearte de gente que te da energía, es muy importante pues formarte para llenar de energía ese motor porque lo vas a necesitar, ¿no? Para mí esto es una carrera de fondo. Un día estás bien y hoy ahora estás bien porque has tenido una muy buena noticia y al de 2 minutos tienes una mala que ni la compensa, pero te tira la energía por los suelos, ¿no? Entonces es muy importante practicarla y intentar obtenerla de donde sea, de donde sea. Correcto, sí, sí, estoy de acuerdo. Luego, una cualidad y un defecto tuyo. Una cualidad de Alex y un defecto. Bueno, una cualidad quizás podría ser esta chispa vinculada a la creatividad, vinculada a los negocios, no estoy hablando de creatividad publicitaria, ¿no? Sino, y sobre todo, siempre encontrar un camino, ¿no? Que eso es una de las cosas que siempre me pasa cuando alguien me viene y me llora porque es la situación, digo, joder, pero si no estás viendo, pues ahí hay un camino, ¿no? Muchas veces muy feliciano, entre comillas, decir, bueno, un camino que tiene un recorrido corto, un camino que quizás no tiene mucha facturación, pero por lo menos esa obsesión por encontrar caminos, ¿no? Ese es mi y cuál es una de mis debilidades, sin duda alguna, es hacer crecer el equipo, delegar, ese tipo de cosas me cuesta mucho, ¿no? Y sí que estoy haciendo esfuerzos por aprender, estoy haciendo esfuerzos pero ahí tengo una debilidad bastante potente, porque ahora mismo mi negocio está creciendo y tengo que buscar fórmulas para que no dependan de mí muchos procesos, ¿no? Y esa es una de las cosas que me está costando verdaderamente. Porque claro, siempre también cuando un candidato va a un puesto de trabajo, no siempre dice lo bueno que es, ¿no? Pero claro, no es sincero decir, mira, tengo ese defecto, pero estoy trabajando en ello, ¿no? Lo mismo pasa con las personas como tú que se presentan, por ejemplo, a los grandes empresarios, ¿no? Para ofrecerles su servicio y decirlo, ¿no? Sería honesto y decir, mira, tengo toda esta cosa buena, pero tengo también ese defecto. O sea, yo creo que siempre la honestidad por delante hace que el otro como si te aprecie más y dice, oye, me ha encantado que me lo ha dicho porque cosita, aquí nadie es perfecto, ¿no? Y aquí nadie es el mejor del mundo y todos estamos aquí para aprender, ¿no? Entonces creo que siempre yo hago esa pregunta, ¿no? Del defecto y de la cualidad, por eso, para que veamos sinceramente a la persona todo lo que tiene, ¿no? Todo el abanico que tiene. Aquí, Andrés, una cosa que ahora en el mundo, en el mundo de los negocios se valora mucho es pues, ¿cómo llamarlo? Iba a llamar la sinceridad, ¿no? Pero la autenticidad, ¿no? O sea, Autenticidad. ser tú como eres, con lo Exacto. bueno y con lo malo. Cuando alguien está compostando, alguien está haciendo, teatralizando y tal, enseguida te genera una sensación de rechazo, ¿no? Entonces tú a la gente que es auténtica o que le ves como auténtica, le estás viendo lo bueno y le estás viendo lo malo. Pero eso es lo que te hace ver como una persona humana con la que puedes conectar, ¿no? Porque si verdaderamente ese discurso del siglo pasado de somos lo mejor, esto lo hacemos bien, llegamos siempre a tiempo, tal, es una cosa que al final todos sabemos que no es verdad, porque el mundo es imperfecto y todos somos imperfectos. Entonces, en la medida que tú seas capaz de decir, ya sé que aquí tengo mi talón de Aquiles, pero lo supero con todo esto y estoy trabajando por ello, o incluso cuando hablas un vídeo, yo hago muchas cosas en vídeo y te equivocas, pues no lo arreglas, lo dejas ahí y ya está, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso hace que todo sea más auténtico y haya mucha más conexión entre las personas, que es una de las cosas que ahora son claves, ¿no? Para entablar una relación comercial que luego pueda llevarte a un negocio, pero simplemente primero tiene que haber una conexión entre personas, porque como no haya conexión entre personas, no va a haber ningún negocio, yo creo, yo es lo que creo. Estoy de acuerdo contigo también en eso. Para un empresario, ¿no? ¿Cómo puede retener los trabajadores valiosos?
el talento, ¿no? ¿Tienes alguna receta, tú, alguna idea que podemos sugerir para que se retenga ese talento? Pues sinceramente son temas para mí complicados, como has visto que el tema delegar y tal. Yo creo que, y esto suena como muy... La palabra valores en la empresa, para mí es uno de los pilares, pero está, bajo mi punto de vista está bastante mal utilizado muchas veces, ¿no? Porque esto de poner misión, visión y valores, y muchas veces los valores hay que rellenar como rellenas otra cosa, pero que no están en la piel, ¿no? Los valores tienen que estar en la piel. Entonces, en la medida que tú seas auténtico y tengas unos valores que la gente se identifique con ellos y entiendas a las personas en su complejidad, yo para mí es la clave, ¿no? O sea, las personas no son, como yo tengo un cliente que suele decir esta frase, ¿no? Las personas no son lavadoras, que se pueden programar y hacen, ¿no? No, no, las personas tienen sus complejidades, o sea, todos somos muy complejos, las personas son muy complejas y en la medida que tú no seas capaz de entender un poco sus emociones, no vas a poder nunca ayudarle. Entonces, para mí una empresa, ya sé que es complicado en la medida que las empresas sean mayores, ¿no? Pero estas empresas pequeñas con las que yo trabajo, en la medida que el empresario o la persona que está liderando tiene empatía y sobre todo entiende la situación de las personas y transmite una serie de valores que, que llegan, es más difícil, que hay como una especie de compromiso, ¿no? Y hay una especie de vínculo entre las personas que es más difícil de romper, ¿no? Y conectándome a esto, eso, por ejemplo, que de la capacidad eso que tiene que tener uno para delegar, muchos empresarios, ¿no? Fallan en eso, ¿no? Porque fracasa por no saber delegar a las personas. Pero me refiero, por ejemplo, no siendo delegar las cosas mismas de la empresa, ¿no? La productividad, etcétera, sino, por ejemplo, tú necesitas un técnico que te sepa hacer bien una página web, eso, ¿no? Esa capacidad de buscar a la persona correcta, ¿no? Entonces, un poco eso, yo creo que fracasan, ¿no? Por esos motivos, ¿no? Eso también es tu pensamiento, ¿no? Que no Sí, saben cómo hacer. aquí, sí, perdona Andrés, no te No, quería cortar. En los pequeños empresarios yo creo que pasan varias cosas, ¿no? Una es que estamos acostumbrados a hacerlo todo, en cual me incluyo yo muchas veces, ¿no? Y no es un tema de que otro no pueda hacerlo, sino que quizás no estamos valorando suficiente nuestro tiempo, ¿vale? Porque al final todo lo vemos como gasto, ¿no? Tú ves como gasto, aunque sea una inversión, tú lo ves como algo de salida de caja, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que tú al final acabas no sacando ese dinero de caja, lo acaba haciendo alguien interno, o tú o lo que sea, y verdaderamente si eres capaz de analizar ese proceso, pues has acabado perdiendo dinero, ¿no? Entonces, yo sí que es verdad que es uno de los esfuerzos que he tenido que hacer de cambio de mentalidad, ¿no? De decir, no, ese dinero vamos a invertirlo aquí, que lo haga otra persona, que no seamos los que estamos aquí, porque nosotros tenemos que centrarnos en las actividades core del negocio, ¿no? ¿Sabríamos hacerlo? Sí, por nuestra formación, pero no quizás es lo que debe ser. Esa es un poco para mí uno de los motivos. Y otro de los motivos también es que al final son negocios tan personalistas que es difícil, o sea, a mí una de las cosas que me sucede a la hora de delegar es que hay muchas actividades que hago yo personalmente que son un cúmulo de mis experiencias, ¿no? Y eso pasarlo a un proceso real en consultoría, ¿no? De marketing, pasarlo a un proceso real en que alguien sea capaz de tener, claro, no ha tenido ni tus vivencias ni tus experiencias, entonces sus soluciones son diferentes, ¿no? Entonces, hay como una especie de discrepancia que cuando un producto como algunos que estoy lanzando yo ahora ya son un poquito más maduros, sí que se pueden atar. Pero hasta entonces no, ¿no? Entonces yo creo que todo necesita también su tiempo. Exacto, necesita su tiempo y como dices tú, toda esa experiencia es tuya, por lo tanto otro no lo consigue hacer. Bien, tenemos, eso lo digo para la persona que ya ha leído el libro, esa para la persona que no han leído, ahora van a descubrirlo. Tenemos supervillanos en los negocios y en la vida, ¿no? Uno, el doctor No, ahora vamos a ver quién es. El dos, el Pupax, de Pupa. Y el tercero, el No Future Man, o sea, el hombre que dice no hay futuro. ¿Quién son esos personajes? Bueno, la verdad es que una de las cosas que, o sea, yo he trabajado muchos años en innovación, ¿no? Con esta idea de aportar una visión diferente y te das cuenta que en realidad tienes para hacer cosas nuevas en la empresa tienes muchos enemigos ya en tu propia casa, ¿no? Gente que verdaderamente pues tiene miedo al cambio o verdaderamente pues no es capaz de tener esa visión quizás, ¿no? Entonces yo los catalogué en
en tres personas distintas con estos nombres, ¿no? El doctor no es aquella persona que se apoya en los datos para decir esto no va a funcionar, ¿no? No ha funcionado antes y no va a funcionar, entonces por eso siempre dice que no, ¿no? Por ahí tengo como, cada uno tiene un arma secreta, uno tiene el arma secreta es el miedo, ¿no? Y la idea es que siempre hay alguien de esos que se basa en experiencias pasadas, ¿no? Pero claro, las experiencias pasadas ni se han hecho en el mismo contexto, ni se han hecho con las mismas herramientas, ni con la misma mentalidad, ni con la misma forma. Entonces, no tiene por qué no funcionar, ¿no? Entonces, yo sí que soy para luchar contra los supervillanos, ahora te cuento un poco los otros dos, sí que lo que creo es que hay que dar pequeños pasitos y no hay que tener grandes pretensiones, porque si no los supervillanos tienen unas armas mucho más fuertes que las tuyas, ¿no? Luego está el Pupax, que es el que se pone la tirita antes de tener la herida, ¿no? Y todo le parece tremendo, ahí es donde va a ver todos los fracasos y va a ver el desastre que va a suceder si esto no va bien, ¿no? Esos son dos de los personajes y el otro en un Future Man que quizás es el más peligroso, que es el empresario, el que es directivo, el que tiene la responsabilidad de tomar decisiones y no tiene esa visión que me comentabas antes, Andrés, ¿no? Esa visión a medio plazo, esa visión de un nuevo camino, ¿no? Sino que siempre está intentando con su Excel, intentando el PG y el año y tal, y no es capaz de ver que, bueno, pues quizás tengamos que tomar alguna serie de decisiones y para ir hacia otro camino, ¿no? Entonces, intenté hacer un guiño ahí, pues por ser diferente con los supervillanos y, bueno, tengo algún medio cómic hecho, tal, bueno, como gracia, porque sí que es verdad que hay mucha gente que ve supervillanos, después de haber leído el libro, ve supervillanos a su alrededor y le hace mucha gracia, ¿no? Yo creo que está muy presente en la sociedad y entonces por eso que a mí también me hizo mucha gracia y me ha gustado mucho. Oye, si hace un cómic, pues me lo dice, me avisa, porque voy a ser uno de los primeros en comprarlo, ¿eh? La verdad que Tengo unas cuantas viñetas hechas de tanto de No Future Man, de cada uno de ellos tengo hechas ya. Tengo que ver, a ver, ahora estoy con contenidos de LinkedIn, alguna cosa esa ya saldrá por ahí. Ya saldrá por ahí. Pero fíjate tú, yo sin saberlo, y te iba a preguntar eso, si te gustaba dibujar, y mira, ya me has dicho que tú me has sacado esto, ¿no? Que yo tenía esa sensación que siendo tú creativo, ¿no? Que te gusta también dibujar, ¿no? Hacer... Sí, esos dibujos, sí, claro, los dibujos los hago yo en mis ratos libres, pues ya sabes, aquí, pues como no dejas de pensar en cosas, bueno, pues ya utilizas esa disculpa para hacer algo un poco más relajado, ¿no? Y pues bueno, para intentar reírte un poco también, ¿no? De la situación. No, que la vida hay que tomarla así, con alegría y con risa, porque vamos, el día que dejamos de sonreír, eso ya más va la cosa, ¿no? Bueno, ya, Alex, nos estamos adentrando casi al final de la entrevista, ya hacemos la última pregunta. Entonces, ¿cómo puede ser un empresario un auténtico salmón, ¿no? Si eso tú vas a presentarte ante un empresario que quiere contratarte, ¿no? Que tiene ya la idea. Entonces dice, mira, yo le voy a aconsejar que para poder usted mejorar en su empresa, tener visión de futuro, y todo eso tiene que ser esa actitud salmón, ¿no? Entonces, el empresario, ¿cómo puede conseguir eso? Bueno, yo te voy a comentar un secreto, Andrés. Yo iba a escribir el libro que se iba a llamar Método, iba a hablar de un método, ¿no? De un método para ser diferente. Pero luego me di cuenta que en realidad la actitud está antes. Nosotros con los proyectos que trabajamos en innovación nos dimos cuenta que verdaderamente funcionaban cuando había algún empresario que tenía esa visión y esas ganas de meterse en líos y hacer cosas diferentes, ¿no? Yo creo que la actitud salmón, para ayudar a un empresario que tenga actitud salmón, pues la verdad es que eh, yo me centraría mucho en que hay oportunidades seguramente en sitios donde quizás no estemos mirando, ¿vale? Hay que cambiar tu forma de mirar al mercado y quizás lo que hay que también es intentar experimentar y equivocarse. Sí que es verdad que hablamos de que estamos en un mundo mucho más complejo y ya no hay verdades absolutas, ya no hay estudios de mercado que valgan, ¿no? Porque, como decíamos, los estudios de mercado son buenos prediciendo el pasado, ¿no? Pero en un entorno tan concreto que las cosas cambian tanto, ya nadie es capaz de predecir lo que va a suceder. Entonces, hay que cambiar la forma de trabajar, que es desde el punto de vista de experimentación, hay que hacer cositas pequeñas sin demasiada inversión para no meternos en grandes líos y hay que ir aprendiendo y con esas ganas de buscar, ¿no? Porque yo creo que en todos los mercados se puede encontrar oportunidades si sabemos buscarlas y mirar con otros ojos, ¿no? Entonces, yo sí que verdaderamente creo que hay que apostar por esa mirada más crítica, intentando cuestionarse todo lo que hay, todo, desde el cliente al que vamos y tal, hasta nuestra propuesta de valor.
Y así es como verdaderamente vamos a poder encontrar cosas. Siempre digo, no dejes lo que estás haciendo, que el motor vaya siguiendo, pero vamos a hacer pequeñas pruebas, porque vamos a echar pequeñas semillas y a ver qué va brotando. Y así el motor, no cuando se para, tomo acción, sino tengo que Claro. tomar acción antes. Esa es un poco mi forma de entender este área de trabajo, ¿no? Sí, sí, no, es admirable, ¿verdad? Es súper inteligente, una práctica súper inteligente. Porque claro, cuando el motor se para, después ya no se sabe si se puede volver a recuperar, ¿no? El gran problema es que cuando ya estás con el agua hasta el cuello no puedes, no estás pensando en buscar nada, sino en salvarte, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces pasa eso, que no somos capaces de ver el momento porque, bueno, pues quizás no metemos recursos o simplemente estamos más centrados en ese PG, en ese Excel y tal, y no, quizás estamos buscando esas oportunidades pues con otras vías, ¿no? Pero bueno, yo sí que es verdad que he hecho el esfuerzo en el libro de dar recetas, de caminos, ¿no? Y por eso voy cliente, propuesta, tal. Y es una de las cosas que más quizás se ha valorado, eso y los ejemplos, ¿no? Porque este libro nace de una recopilación de más de 80 empresas que para mí son salmones en su mercado y busco inspirar, que es un poco lo que mejor, lo que más me están valorando del libro, ¿no? Que te inspira a encontrar tú en tu caso esos caminos, ¿no? Y la idea es abrir muchos caminos y ver cuál puede ser el bueno para ti. Esa es un poco la idea. Correcto. Pues muchísimas gracias, Alex. Ya casi terminamos la entrevista. Yo siempre hago resumen, es decir, pues me parece una persona increíble porque tiene una creatividad y una facilidad de buscar soluciones, ¿no? Entonces, a todos nuestros amigos empresarios que siguen el canal, pues los invito a contactar con Alex para también si quieren soluciones a sus problemas que solamente surgen en estos días, ¿no? Porque vemos que la economía cada vez tiene más problemas, pero bueno, en los tiempos donde hay crisis, donde también surge la posibilidad, ¿no? La oportunidad. Entonces hay que ser un poco inteligente y, como dijo él, buscar formas, ¿no? Pues gracias, corazón. Recordamos el libro, Actitud Salmón. Eso, mira, allí lo tiene para emprendedores y pequeñas empresas de Alex Ochoa de Azpuro, donde te puede encontrar la gente en LinkedIn, sobre todo, ¿no? En todas las redes sociales y tu página Sí, web, ¿no? Como es la sí, sí. web. Principalmente en LinkedIn o con mi nombre alexochoadaspuru.com o buscando mi nombre, bueno, pueden encontrar información. Ahora mismo vamos a empezar a activar, voy a empezar a activar más contenidos en LinkedIn, pero bueno, yo estoy muy centrado ahora mismo en un producto muy concreto, lanzando un producto muy concreto que se llama Tu Comercial Invisible, pero bueno, el que quiere, el que quiera mirar por ahí ya que busque. Pues un abrazo grande, Alex. Gracias, corazón, por estar en nuestro canal. A todos nuestros youtuber vidente, por decirlo así, porque si en la tele, televidente, aquí es youtuber. Gracias por todo. Espero que les haya gustado. Seguramente es una entrevista súper bonita y preciosa. Y les mando un beso grande y hasta la próxima. Y un beso a todos mis amigos de Bilbao que están por ahí. A ver cuando voy un día ahí a tomarme unos pinchitos, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Cuando vengas serás bien recibido por aquí. Y Muy seguramente bien, y muchas contactamos gracias por la entrevista. y lo vamos a pasar muy bien. Un abrazo grande, gracias a todos. Vale. Vale, adiós.